Efesios capítulo 2 y vamos a hablar de la iglesia. Quiero hablar de qué tan importante es la iglesia. Ay, hermanos, si solo estuviéramos más conscientes, ¿verdad? Y yo sé que aquí, aparte de que esta iglesia ha disfrutado 28 años y queremos disfrutar otros 28 años, si Dios nos permite, amén. Y hay ciertas cosas que considerar para mantenernos firmes en nuestras iglesias. Efesios capítulo 2 y voy a leer ahí del versículo 11 al versículo 22. Ahí me siguen con su vista y de aquí va a salir el mensaje. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared entre media de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, que en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino a anunciar las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre, Señor, gracias te damos por lo bueno que eres. Hemos ya pedido, Señor, y vamos a repetir la petición delante de ti, que tú sigas bendiciendo esta gran obra que tú has levantado aquí en Albuquerque, Nuevo México. Te doy gracias, Señor, porque has proveído, le has dado a esta iglesia una gran propiedad, Señor. Y yo sé, Señor, que tienes planes todavía para este lugar. Te pido, Señor, que diriges esta iglesia, que el pastor y su esposa, sus hijos, sus nietos, sus líderes que tan fiel han servido a su lado, siguen siendo usados por ti, Señor. Fortalezca este equipo, Señor, como nunca, Señor, para que puedan ellos disfrutar de lo que Dios ha hecho. Que muchas más almas sean salvas en este edificio. Que mucha más gente sea llamada a la obra en este edificio. Que mucha más gente sea bautizada y entregada a ti. Oh Señor, gracias te doy. Bendiga esta palabra, tu palabra, en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. La iglesia. Es en la iglesia, hermanos, donde obtenemos los recursos y el poder para llevarnos bien con personas que no son iguales a nosotros. Es en la iglesia. Es en la iglesia. Por eso cuando una pareja, ¿verdad?, está al punto de divorciarse y por la gracia de Dios, Dios los alcanza antes de divorciarse, vienen a los pies de Cristo y reciben los recursos que necesitan para mantenerse una sola carne. Yo soy testigo de eso con mi primer matrimonio, ¿verdad? Los dos no éramos salvos cuando fuimos, no éramos cristianos cuando nos casamos, ¿verdad? Y estábamos al punto de divorciarnos. Pero alguien vino a nuestra puerta y nos tocó la puerta. Y mi esposa fue a la iglesia con mis hijos chiquitos en ese tiempo. Y fue salva y se bautizó. 6 meses después su siervo también recibió a Cristo como Salvador. Estoy hablando del 86, hace ya casi 40 años.
Y Dios transformó nuestra vida. Una pareja que se iba a divorciar se quedó casada por más de 25 años hasta que ella se fue con el Señor hace un poco menos de 20 años atrás. Pero fue la iglesia donde nos escuchamos la predicación de la palabra de Dios. Fue la iglesia donde por medio de un pastor que tenía amor para las almas, que tenía amor para las familias, nos predicaba domingo tras domingo, domingo en la mañana, domingo en la noche y entre semana. Y fue por medio de escuchar la palabra de Dios constantemente que fue una transformación en nuestras vidas. Repito, es la iglesia donde tenemos los recursos y el poder para llevarnos bien con personas que normalmente no nos hubiéramos llevado bien con ellos. La iglesia es muy impactante, es un lugar donde podemos venir y aquí hay gente de diferentes estados, ¿verdad? A veces de diferentes países, pero nos reunimos aquí y somos un solo hombre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, como acabamos de leer en el texto, Dios quita las enemistades entre nosotros y nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, y por eso es importantísimo la iglesia. Jesucristo, cuando estaba para morir en Juan capítulo 17, Él habló en sus últimas peticiones cuando oró por los discípulos y oraba por los futuros discípulos que viene siendo nosotros. Él oraba y decía que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno, que siempre se mantengan en la iglesia, que siempre se mantengan influenciados por la predicación de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios y la predicación que nos va transformando, que nos hace entender, ¿verdad?, cuando andamos mal. Y qué bendición es poder venir a la iglesia y escuchar domingo tras domingo exactamente lo que necesitamos, hermanos. Me acuerdo la primera vez que yo escuché una predicación y fui salvo. Me sorprendió, ¿verdad?, que el pastor sabía tanto de mi vida sin conocerme. Amén. ¿Sí se acuerdan? Y pasó una vez y dijo, no, pues por casualidad, pero ya después cada domingo. Y yo, algo está pasando aquí. Es que Dios usa la iglesia. Él usa la locura de la predicación. Y sí, Él mismo dijo locura de la predicación. Y tú y yo tenemos que entender que en la iglesia somos una comunidad. Somos una grupo de personas, ¿verdad? Mira lo que dice en el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia ¿de quién? De Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Aquí nos llevamos bien, aquí nos juntamos con personas que tal vez nunca nos hubiéramos juntado con ellas si no fuera por Cristo entre nosotros, hermanos. Nuestras iglesias, y eso es lo que está pasando aquí en el contexto. Está hablando de los judíos y los gentiles y cómo había tanta división entre ellos. Había mucho odio entre ellos. Había mucho racismo entre ellos. Y hermanos, escúchenme bien, el día de hoy eso no ha cambiado, eso sigue igual el día de hoy, la lucha y las pruebas, pero cuando venimos a la iglesia y somos conciudadanos, aprendemos, ¿verdad? Es un hogar, la familia conoce, en una familia, en la familia se conocen los bienes y los males de los demás. Eso es lo que pasa en una iglesia, ¿verdad? Con más tiempo que estás aquí conociendo a los hermanos, vas a entender sus defectos y vas a darte cuenta que nadie es perfecto, comenzando con el que está predicando. Todos tenemos defectos y todos estamos en un proceso de ser transformados más a la imagen de Dios. O sea, nos está perfeccionando, dicen las Escrituras. Dios quiere cambiar nuestras vidas. Dice en el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice en un salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sabes? Las primeras iglesias que se levantaron en Hechos, ¿sabes por qué la gente se impactaba tanto con ellos? Porque antes de la iglesia, antes de que vino el cristianismo, las religiones se movían dependiendo en la región, en el lugar donde te encontrabas, ¿verdad? Y gente, por ejemplo, de un oficio tenían ciertos dioses. Y ciertas regiones tenían ciertos dioses. O sea, toda la gente tenía algo en común y tenía sentido que ese grupo estuviera reunido.
Pero cuando se levantó la iglesia, tomaron gente de cada uno de esos grupos, dejaron esos dioses ajenos y se reunieron bajo el mismo techo y se desarrolló lo que era la iglesia. Y decían de la iglesia, ¿cómo es posible que se llevan bien siendo diferentes cada uno al otro? O sea, no son iguales, no vienen del mismo lugar, no tienen el mismo oficio, pero sin embargo están en armonía. O sea, la iglesia es impactante porque lo que se ve entre nosotros, la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es porque somos todos aquí perfectos. No es porque aquí nadie de vez en cuando hace algo en la carne y aún siendo cristiano. No, hermanos. Pero tú y yo estamos en una iglesia donde recibimos recursos para llevarnos bien con personas que no son igual a nosotros, hermanos. Y por eso venimos a la iglesia. Mucha gente tristemente se va de una iglesia y se encuentran rodeando de iglesia a iglesia, a iglesia, a iglesia, porque encuentran que no importa dónde van, se tienen que ajustar a veces a cosas ofensivas. Porque Dios nos hizo con el Espíritu para poder y nos dice qué hacer cuando alguien nos hace un mal. ¿Están conmigo, hermanos? Sí, es en la iglesia donde aprendimos esto. Pero aquí mira lo que dice en el versículo 14. Porque Él es nuestra paz y que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared entre media de separación. O sea, aquí en la referencia, en el contexto de lo que está hablando de la diferencia entre los gentiles y los judíos. Y había una enemistad entre ellos. ¿Por qué? Porque tristemente hay en el corazón del hombre, hermanos, hay en el corazón del hombre un odio hacia personas que son diferentes a él. Eso es natural en el hombre carnal. Si alguien dice algo diferente a lo que tú piensas, automáticamente hay un odio o estás incómodo con alguien así. Y eso existe porque somos carnales, somos egoístas. Y cuando venimos, y esto pasaba igual con aquí, había un odio de los judíos hacia a los gentiles y los gentiles hacia ellos. ¿Por qué? Porque dice ahí en el versículo 16, y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Él dice, mira, yo vengo a matar las enemistades que hay entre ustedes, para que ustedes puedan formar una familia, para pueden tener un impacto en un mundo perdido. O sea, es en la iglesia donde recibimos recursos para llevarnos bien con personas que no son como nosotros. Y mientras entendemos, una iglesia no es un grupo de clonos. Una iglesia es un grupo de personas que han venido a los pies de Cristo, y el Espíritu de Dios que ahora mora en ti, ahora te da a ti la capacidad de poder amar a la persona que no es como tú eres. O sea, en nuestras iglesias encontraremos gente de Sudamérica, Centroamérica, México. Encontramos en estados donde los latinos, hay gente en este cuarto que su primer idioma es el español. Hay otros que apenas hablan inglés. Hay otros que hablan primero inglés y su segundo lenguaje es el español. Pero nos llevamos bien. Amén, nos llevamos bien. ¿Por qué? Porque es en la iglesia donde recibimos recursos para llevarnos bien con personas que no son como nosotros. Es en la iglesia donde aprendemos esto, pero tristemente en el corazón del hombre hay un odio hacia personas que son diferentes a él. Por eso a veces tristemente hay división entre iglesias según bautistas independientes. ¿Por qué? Porque hay un odio a una iglesia porque no son como tu iglesia. Yo lo he visto, lo he experimentado. No te juntas con ellos porque ellos no son como nosotros. O sea, la Biblia nos enseña cómo llevarnos bien con personas que no son como nosotros. A veces predico en lugares, ¿verdad? Y me han invitado a predicar en lugares, y por la gracia de Dios he predicado por años, ¿verdad? Ya no tanto, porque ahora comencé de nuevo con familias, con niños, pero tengo lugares donde puedo ir a predicar y me invita un pastor a predicar en su iglesia, ¿verdad? Y cuando menos pienso, de esa iglesia sale otro pastor y que me invita a su iglesia, y me doy cuenta que su iglesia son 3 cuadras de la iglesia donde prediqué.
Y voy allá a esa iglesia y me doy cuenta que la persona de la iglesia donde prediqué hace el año pasado, le digo, y los hermanos de la otra iglesia, ¿por qué no vinieron para acá a estar parte de la reunión? ¿Por qué? Y me doy cuenta que hay división. Hay división entre iglesia e iglesia. O sea, hay odio, hay enojo. ¿Me están siguiendo, hermanos? Y se repite por muchas razones, por inseguridades, por un malentendido, qué sé yo. Escuchen bien, hermanos, eso no debe de existir en nuestra iglesia o en nuestro corazón si vamos a alcanzar al mundo con el evangelio, hermanos. Es en la iglesia donde aprendo a llevarme bien con personas que no son igual a mí. Importante. Aquí vemos, había un problema entre ellos. Y aquí Pablo los está tratando de enseñar. Mira lo que dice en versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión. Está hablando de la división entre los gentiles y los judíos. Hecho con mano en la carne. Menciona la carne. Esto fue carnalidad entre ustedes. Mira lo que dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo. Se entiende, no eran cristianos. Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa. Estaban sin esperanza, no conocían a Dios. Se espera eso del que no conoce a Dios, pero no se espera del que tiene esperanza, hermanos. Sin esperanza, dice, y sin Dios en el mundo. Pero ahora, mira lo que dice, pero ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre ¿de quién? De Cristo. Está hablando a los judíos y a los gentiles. Dice, ya no tienen que estar en conflicto. Ya no tienen que hablar mal uno del otro. Ya no tienen que andar separados como han estado separados. Porque ahora somos uno en Cristo. Lo está diciendo, hermanos. Los judíos y los gentiles siempre estaban en conflicto. Mira el versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared entre media de separación. La ley, hermanos, fue dada a Israel para convertirse en una sociedad que pudiera reflejar el amor y la unidad y la paz, para atraer al mundo perdido a Cristo. Por eso fue la ley. Eso fue el propósito. Pero tristemente, hermano, usaron la ley, la usaron para despreciar a los demás. Y por eso se odiaban unos a otros. O sea, se sentían mejor que ellos. Y porque se sentían mejor que ellos, nunca jamás iban a alcanzarlos. Nunca iba a haber una unidad entre ellos. ¿Por qué? Porque lo usaban para juzgarlos. La iglesia no está aquí para que tú y yo andemos juzgando. Tú y yo no deberíamos estar juzgando a nadie, hermanos. Jesús dijo, yo no vine a juzgar, yo vine a salvar. Yo vine y tú y yo tenemos el Espíritu de Cristo. Venimos, escúcheme bien, en nuestra iglesia debe de andar no juzgando, pero amando y mostrando el amor de Cristo a todo el mundo alrededor de nosotros, hermanos. Deberían de ver eso. Deberían ver en nosotros armonía. Tristemente usaban la ley para despreciar a los demás. Me hago la pregunta, ¿cuántas veces hemos usado la ley para despreciar a alguien más? Oh, yo tengo convicciones y tú no los tienes. Estás usando la ley para despreciar a alguien que no los tiene. Porque esas convicciones que tú tienes vienen por la palabra de Dios. Y tú estás usando algo que tú recibiste, que es una bendición tener convicciones, pero lo estás usando equivocadamente para despreciar al que no lo tiene. Y encontramos eso mucho, y por eso mucha gente no quiere nada con nuestras iglesias bautistas fundamentales y nos critican por ser exagerados. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen razón, porque tenemos un mal espíritu, porque nos sentimos los separados de los separados, nos sentimos superiores a los demás. Sí. Y no debe de ser así, hermanos. Deberíamos de tener la capacidad de estar separados, pero todavía con amor y compasión para ayudar a los demás a crecer. El día de hoy, ahorita, en este momento en mi iglesia están teniendo un taller para damas donde la hermana Parada está viniendo con un grupo de jovencitos que le van a dar un taller de por qué nosotros nos vestimos como cristianos para las damas.
Y va a ser enseñanzas y no va a ser juicio ni juzgar, va a ser presentadas para que ellos entiendan que hay una razón que lo hacemos, amén. Hay una razón bíblica por la cual lo hacemos, para que también entiendan el entendimiento. No nomás es una mujer diciéndole a una jovencita, andas mal, no te debes de vestir así, ¿por qué estás así? ¿Por qué entraste a la iglesia así? Amén. Pudiera una señora venir aquí mal vestida entre las hermanas y la recibirían con amor, o la estuvieran criticando o la estuvieran odiando porque agarró la atención de cuántos hombres que se la quedaron viendo. ¿Alguien me está escuchando? Hermanas, gloria a Dios por las convicciones, pero no los uses para sentirte superior a los que no los tienen. Varones iguales, por la gracia de Dios. Ya no fumo, ya no tomo, ya no hago esto, ya no hago aquello. No me hace a mí mejor de los que siguen haciendo esas cosas. Tenemos que tener la capacidad de tener las convicciones y decir, Señor, la iglesia es para establecer convicciones. Y no me malentienden, necesitamos convicciones y hay que tenerlos. Pero escucha bien, no vayas a usarlos erróneamente. No lo vayas a usar de una manera que en vez de atraer gente a los pies de Cristo, desanimas gente a venir a los pies de Cristo. Importante, hermanos, que tengamos una unidad. Usaban la ley para despreciar a los demás y por eso se odiaban los unos a los otros. Dice ahí en el versículo 12, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cómo es que matamos las enemistades de odio que tenemos contra alguien? Es cuando nosotros comenzamos a identificarnos con Jesús. Con Jesús. Unos tenían conocimiento, en este caso hablando de los judíos y los gentiles, unos tenían conocimiento de Dios, los judíos, y otros no tenían nada de conocimiento de Dios, o sea, eran paganos. Y los hizo uno. Los hizo uno. Tristemente, tomamos las cosas que sentimos que son buenos de nosotros para hacernos sentir superiores a otros. Así que tenemos ningún problema, escuchen eso, no tenemos ningún problema criticando y juzgando a aquellos que sentimos que son inferiores a nosotros. Cuando tú criticas a alguien, o cuando yo critico a alguien, es porque me siento superior. Me siento superior. Porque jamás criticaría a alguien que yo pienso que yo no haría eso. Normalmente critico a alguien porque digo, yo nunca haría eso, y porque nunca lo haría yo, y tú sí lo estás haciendo, eso me va a capacitar a mí para poder criticarte y hablar mal de ti. ¿Están siguiendo, hermanos? Déjenles decir una cosa, es por la pura gracia de Dios que tú y yo no hacemos lo que otros están haciendo, hermanos. Es por la pura gracia. Te tienes que identificar con Jesús. No te identificas con tu propia vida, con las cosas que tú has alcanzado y has tenido. Mira, el problema es que cuando nosotros no nos identificamos con el Señor, entonces tenemos el corazón de un fariseo. Dice la Biblia que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Se acuerda Jesús? Y obviamente yo creo que era cierto que no era así, pero su espíritu, el hecho que estás separado no significa nada si tienes un mal espíritu estando separado. Tenemos que estar separados, pero con la capacidad de seguir, tener compasión y amor, entendiendo que si somos reales, en verdad somos más carnales que somos como Cristo. Pero la meta es identificarme con Cristo, y si me identifico con Él, entonces tendré compasión para los que no son iguales a mí. Y seré paciente y seré amoroso, y tomará tiempo para que ellos desarrollen su fe y que crezcan en su fe y para que maduren. La iglesia es un lugar donde venimos para recibir recursos, para llevarnos bien con personas que no son iguales a nosotros. ¿Qué tan importante es la iglesia? La iglesia, mira versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, matando las diferencias. ¿Cuáles eran las enemistades? Cuando se identificaban con cosas que lograron.
Nuestra identidad no es una que logramos, hermanos. Es una que hemos recibido a través de Jesús. Él me humilló y precisamente por eso no me puedo sentir superior. Es por la gracia de Dios que estoy aquí, hermanos. Mi identidad, mira, dice la palabra de Dios, así que el que no conoció pecado por nosotros nos lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. O sea, Él vino y se identificó conmigo. Él se identificó conmigo. Él dejó el cielo. Él vino y nació de una virgen para poder entender a Gil Torres, para entender cómo era yo, para ver cómo era vivir en el mundo. Él vino para identificarse conmigo y sufrió por mí y vivió una vida perfecta. Dios el Padre le va a dar, Dios el Hijo, la espada para no tener que dármelo a mí más adelante, hermanos. Se vino y se identificó conmigo y Él dice: ahora quiero que tú, por medio de la iglesia, por medio de la Biblia, por medio del Espíritu Santo, te identifiques conmigo. Identifícate conmigo. Ya deja de identificarte con el dinero. ¿Sabes por qué unos no diezman? Porque se identifican con su dinero. Sí. Tu dinero es tu dinero, es tu identidad. Yo trabajé duro, yo me gané esto, yo dejé mi país, yo luché, yo trabajé, yo merezco mi dinero. ¿Y tú me quieres quitar 10%? Hermanos, no es tu dinero. No es tu dinero. No es tu identidad, eres salvo, tu identidad es Jesús. No es tu dinero, todo tu dinero. Y mira qué tremendo Dios es. Todo es de Él. Y me dice: nomás dame 10% de lo que es mío. Nomás dame 10% de lo que es mío. Y batallamos. Y no queremos. ¿Por qué? Porque nos identificamos todavía con el dinero. No, hermano, tu dinero no es tu dinero. Es en la iglesia donde nos damos cuenta, escúchame bien, que todo es de Dios. Todo es de Dios. No me identifico con mi apariencia. No. Me identifico con Jesús. Con mi raza. Ay, es que yo soy de acá y tú eres de allá y yo soy mejor. No, nada que ver. Nada que ver. Me identifico con Jesús. Jesús. Me identifico. Y hablando de la raza, nomás hay una raza de todos modos. La raza humana. Es todo. Exacto. Amén. Es verdad. Es más diferente color de piel, pero todos somos lo mismo. Amén. Unos más prietos que otros. Amén. Pero todos somos iguales. Todos somos iguales. Delante de Dios somos iguales. No me identifico con mi raza ni con mis logros. Gloria a Dios si tú has hecho muchas cosas en tu vida. Gloria a Dios. Pero no te identificas con eso. No te identificas con tu talento. Gloria a Dios por los que tienen talento, que tienen la habilidad de tocar, de cantar, etcétera, etcétera. Pero eso no es tu identidad. Amén. Cuando tú le cantas al Señor es para el Señor. Él es la honra y la gloria. Amén, hermanos. Es la honra y la gloria de Dios, mi talento, ni con mi educación. Gloria a Dios si tienes mucha educación y mucho estudio. Mira, no estoy en contra de eso. Tú obtenga todo lo que puedes, pero escucha bien, eso no debe ser tu identidad. No debes despreciar a los que no tienen esa educación que tú tienes. No debes, ¿por qué? Porque tu identidad es Jesús. En la iglesia aprendemos, mi identidad no es mi apariencia, ni de dónde soy, ni de mis logros, ni mi talento. Por eso, ¿por qué crees que las redes sociales las redes sociales, ¿sabes por qué son tan populares? Porque es una excelente manera de controlar lo que otros piensan de ti. ¿Y cómo nos importa lo que otros piensan de nosotros? Sí. ¿Cómo nos importa lo que otros piensan de nosotros? Por eso mucha gente tiene doble vidas. La doble vida es porque te importa lo que alguien piensa de ti. En las redes sociales, tú no pones el foto que no te agrada de ti en las redes sociales. Tú pones el que, yo quiero que así me miren. Que así me miren. Amén. ¿Están conmigo? No, hermano. Mira, hermanos, lo que importa es lo que Dios piensa de ti y de mí, hermanos. Y estamos alabando a Dios, estamos glorificando al Señor. La iglesia
La iglesia donde venimos y escuchamos la palabra de Dios, en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Es en la iglesia donde escuchamos la palabra de Dios, donde nos habla Dios. Es en la iglesia donde se abre este bendito libro, hermanos. Y por medio de lo que está escrito aquí vemos la autoridad de Dios, la palabra de Dios. Aquí es donde vemos la perfecta ley de Dios. Dios usa su palabra, hermanos, con promesas, con ejemplos, con metáforas, para enseñarnos cómo vivir para Él. O sea, venimos a la iglesia y Dios nos habla el poder de las escrituras, el poder de Dios a través del Espíritu que mora en nosotros. Es en la iglesia donde escuchamos el Evangelio. Es en la iglesia donde Dios nos habla. Es en la iglesia donde venimos y cuando no hemos leído la Biblia toda la semana y viene el pastor y nos predica de la importancia de la Biblia y de repente nos levantamos otra vez por la mañana a leerla otra vez. La palabra de Dios, qué tan importante es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice de la palabra de Dios que tenemos que leerla atentamente. Atentamente. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Dios está diciendo que cuando tú y yo leemos la Biblia o venimos a la iglesia, debemos estar atentos a la orilla de nuestro asiento diciendo, oh, Dios me va a hablar ahorita. Dios tiene algo para mí. Atentamente estoy escuchando en la iglesia lo que Dios me va a decir a mí, porque yo tengo una vida la cual no es perfecta. Yo tengo un matrimonio que necesita crecer. Yo tengo hijos que tengo que dirigir. Tengo un trabajo y tengo que saber cómo tratar con los que me tratan mal. Y la Biblia dice que cuando me hacen un mal tengo que hacerles un bien, pero no me nace. Y tengo tentaciones, pero es en la iglesia donde atentamente vengo y escucho y Dios me habla. Atentamente. Como cuando vas al doctor y tiene tus resultados. Y te habla el doctor y te dice, tengo resultados de las pruebas que te hicimos, te quiero ver en mi oficina. Y tú vas ahí, se sientes con el doctor en la oficina y estás a la orilla de tu asiento. No te tiene que decir, paga tu celular. No te tiene que decir eso. Tú lo pagas antes de llegar ahí porque tú vas a poner atención a todo lo que te va a decir porque te importa tu cuerpo. Te importa tu cuerpo. Y estás ahí escuchándolo, ¿verdad? Y si hay algo, cuando él termina, si él dice alguien una pregunta sobre algo, y sí, doctor, creo que dijo esto, pero nomás quiero asegurarme que esto es lo que tengo que hacer. ¿Y por qué? Porque estás poniendo atención y estás siguiendo lo que está enseñando porque te importa tu cuerpo. ¿Te imaginas si nos importaría nuestra vida espiritual tanto como nos importa nuestro cuerpo? ¿Te imaginas? ¿Cómo cambiaría mi vida, tu vida? Si sinceramente creyéramos que era un espejo este. Y qué bendición es en la iglesia donde se saca el espejo. Donde por 40 minutos, 50 minutos tengo que poner atención a dónde estoy yo. No dónde está mi esposa. Cuando yo miro el espejo, yo no miro a mi esposa, miro a Gil Torres. Cuando usted mira su espejo, no mira a sus hijos, se mira a usted mismo. No mira a otra familia, se mira a sí mismo. Cuando alguien viene y dice, no, ese mensaje no era para mí, era para la hermana. Ay, se la perdió la hermana. No, hermano. No, fue para ti. Fue para ti. Tú estabas ahí, no fue para ellos. Fue para ti, no te lo pierdes. Dios te está hablando, te está enseñando, te está ayudando a entender cómo pensar, a cómo actuar y cómo reaccionar. Es la palabra de Dios, hermanos. O sea, toda la Biblia es normativa. Desde Génesis a Apocalipsis, todo lo necesitamos. Y es en la iglesia. Es en la iglesia donde recibimos la palabra de Dios. Debemos estudiar la Biblia atentamente, tratando de relacionar la palabra de Dios a nuestras propias vidas. Es algo personal. Es algo, dice la Biblia, que tenemos que perseverar en ella. O sea, día tras día, hermanos. No es nomás un día de leer 5 horas. No, es todos los días. Todos los días abrir las escrituras. El mínimo proverbio del día. Yo no sé un salmo, pero lea la Biblia. Con todo con el Señor, háblame a mí. Sabes que cuando Dios nos habla por la palabra de Dios, eso influye
cómo oramos? Muchos no oran porque no escuchan a Dios, porque no leen su Biblia y no escuchan la predicación. ¿Por qué abrimos el altar después de una predicación? Porque se supone Dios habla y después le hablamos. Eso es el altar. El altar no es venir a adorar el que predicó. El abrir el altar es decir, acabo Dios de hablarles y ahora vamos a hablar con Dios de lo que nos habló. Amén. Él me impactó y me influenció. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Levanten la mano. Bajan la mano. ¿Están de acuerdo conmigo que sus hijos no nacieron con la habilidad de poder hablar? No. Si tú tomas un niño recién nacido y nunca le hablas ninguna palabra, no escucha ninguna palabra, él va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer y nunca va a hablar. Porque los niños hablan lo que se les habla. Amén. Se habla lo que se les habla. Yo tengo un niño acabo de cumplir 8 años y tengo una niña de 4 años. Y cuando ellos hablan, parece que yo y la hermana Fanny estamos hablando. De veras. Porque solo hablan lo que nosotros hablamos. Porque gastan mucho tiempo con nosotros. Todo lo que yo digo lo escucho de él y es increíble, digo yo. O sea, hablan lo que han escuchado. Y hablan y escúchame bien lo que han escuchado. Y escúchame bien, cuando uno viene y escucha la voz de Dios en la predicación, eso va a cambiar cómo tú hablas con Dios. Porque vas a ser influenciados porque Él te habló primero y ahora tú reaccionas a lo que Él te habló. Y vas a tomar la palabra de Dios y decirle, Señor, me acabas de hablar así, ahora te voy a hablar como tú me has hablado. Y a Dios le agrada cuando sus hijos hablan con Él y escucha de ellos que hablan como Él habla. O sea, influenciados por el Espíritu de Dios y este bendito libro. Y eso cambia como oras. Por eso cuando antes de ser cristiano, antes de ser salvo, muchos hablaban, pero era una oración egocéntrico, egoísmo, puro, necesito esto, necesito aquello. ¿Y cuándo vas a hacer esto? Y si me prometes hacer esto, si me haces esto, Dios, yo te hago aquello. Y así andamos hablando, pero así no es influenciado por Dios hablándonos a nosotros. Pero por eso cambiamos como oramos. Pero es en la iglesia donde tenemos la oportunidad de hablar con Dios inmediatamente después de que Él nos habla. Porque cuando a veces usted se pone al altar en su casa después de leer la Biblia, es muy raro. Pero vienes a la iglesia y Dios te habla. Y en ese momento, cuando está bien en tu mente un principio bíblico, porque Dios usa principios bíblicos y después se aplica la fe y después se ven resultados. Y es increíble, hermanos. Es un proceso. Tengo 2 minutos. Voy a terminar con una ilustración. Mano Fred, if you could stand right here. Mano Fred, mano joven, si puedes ponerte aquí de pie aquí. Amén. Y hermano, usted me puede ayudar también. Póngase aquí, por favor. Aquí, rápido. Nomás tenemos 2 minutos, 3 minutos. Aquí está la idea. Es en la iglesia donde escuchamos principios bíblicos. Este hermano representa principios bíblicos. Es en la iglesia porque la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Porque Dios me habla en un principio bíblico, ahora yo me avanzo a tener fe. Y aplico por fe lo que me acaba de decir. Si hago lo que Él me dice de acuerdo a fe, entonces avanzo a lo que es el resultado de la fe. Ya cuando veo el resultado de la fe, ya no es fe, ya es vista. Es un proceso, ¿me están siguiendo? Pero es en la iglesia donde aprendo el principio bíblico para caminar por fe, para ver resultados. El resultado entonces va a haber emoción, un sentir, me voy a gozar, porque el gozo es un sentir, ¿verdad que sí? El gozo es una emoción. Pero aquí está el problema. Si no estamos en la iglesia, si no estamos influenciados por la Biblia, entonces nuestras vidas van a ser dirigidas por sentimientos y emociones. Y tú te puedes emocionar con algo y te puedes mover a unas cosas espirituales. Pero escucha bien, pero porque tienes sus raíces en tu emoción, el momento que algo pasa, que se te va tu emoción,
tú dejas de servir a Dios, tú dejas de ganar almas, tú dejas de vivir una vida separada porque ya no tienes el sentir. Pero el sentir debe de venir después del principio bíblico, después de fe y después el sentir. Por eso hay iglesias donde mucho sentir. Amén, mucho sentir. Y la gente se emociona. Ay, aquí se siente el Espíritu. Y vienen a nuestras iglesias y dicen, ay, qué aburrido aquí. Esa música tan aburrida. Amén, no se siente Dios aquí. Porque no se van por principios bíblicos, se van por sentimientos. Pero tú vives la vida de ellos afuera de la iglesia. Pero tú ves la gente que comienza con principios bíblicos. Algo va a permanecer. Es por fe. Hermanos, escucha bien. Mira, a veces no tenemos ganas, no tienes ganas de venir a la iglesia. Y unos se quedan en la casa porque no les nació, ¿verdad? Pero unos dicen, no, es un principio bíblico. Yo voy a la iglesia, no dejar de congregarnos. Con unos tienen costumbre, nos vamos a la iglesia. Y tú vas. Y cuando llegas aquí, tu fe es influenciada. Y después te gozas porque viniste a la iglesia. Pero no comenzaste con el gozo. Puedo hablar de ganar almas. Vamos a ser honestos de ganar almas. ¿A quién le gusta hablar a alguien, de alguien que nunca han visto, de un lugar que nunca han visto, y convencerlos que los dos existen? No es nuestra naturaleza ser ganadores de almas. Pero es un principio bíblico. Y lo hacemos porque es correcto. Pero ¿cuántas veces usted no quería venir a la iglesia a ganar almas? Pero es un principio bíblico. Tú viniste, llegaste a la primera puerta, le tocaste. Ay, no están. Porque no quieres hablar con nadie, ¿verdad? Nomás quieres que digan que tú fuiste a ganar almas. Dejas el folleto ahí, ya te vas y de repente escuchas una voz de alguien que dice, aquí estoy. Alguien está ahí. Y regresas y dices, vengo de la iglesia, nomás le estaba dejando una invitación y ni tienes ganas ni entrar más, nomás le voy a dejar la invitación y de repente te dice, que estoy buscando una iglesia. Ahora sí, de repente te pones así como, ¿de veras? Y ya de repente comienzas a hablarles y cuando menos piensas los guías a Cristo. Saliste por fe y ahora te gozas. Pero no comenzaste aquí. ¿Me están entendiendo? Es en la iglesia donde aprendemos principios bíblicos para que nuestra fe crezca, para que tengamos resultados de gozo después. Puedo hablar de muchas áreas, se me fue el tiempo. Un día te quieres casar y no eres casado. No comienzas de allá, comienza de acá. Amén. Te gozarás después. Porque hiciste lo correcto y permanece ese matrimonio y esa familia. Hermanos, la iglesia es importante. Manténganse en sus iglesias, sirviendo al Señor de todo corazón. Aquí aprendemos cómo llevarnos bien con personas que no son iguales a nosotros. Gracias, hermanos. Vamos a orar.